descansamos, Señor. Mi corazón está en ti confiado, mi corazón en ti confía, Señor, en ti confiamos. Desde que empecé contigo a andar y a caminar, he tropezado, me he caído y mucho más. El enemigo me ha querido destruir, pero tu amor y gracia me hacen resistir. De la tormenta puedo escuchar tu voz susurrando que todo esto pasará, pues tú lo permites para que al terminar yo pueda contigo a muchos otros consolar. Te adoraré, esperamos tu respuesta, pacientemente esperamos tu respuesta, pacientemente te esperamos. En medio de la tormenta escucho en mi interior tu voz susurrando que todo esto pasará, pues tú lo permites para que al terminar yo pueda contigo a muchos otros consolar. Te adoraré, te cantaré en mi aflicción, aquí esperaré. Mi corazón te contemplará mientras te canto. Subimos, dile. Te adoraré, te cantaré en mi aflicción, aquí esperaré. Mi corazón mientras te canto aleluya, mientras
Aleluya. Levanta tus manos y cántalo. Vamos a cantárselo a Él, que Él se agrade de nuestra alabanza, que Él se agrade de nuestra adoración. Hay libertad, hay personas que van a ser libres mientras le adoran esta mañana. Subimos nuestra adoración, vamos. Iglesia cantando himnos a Dios. Subimos nuestra adoración aún más. Aleluya. 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 Una vez más, aleluya. Vamos, cántaselo a Él, cántaselo a Él, a Él, a Él, a Él. Aleluya. 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 Batería y voces. Batería y voces. Aleluya. Vamos, cántalo. Aleluya. Que se escuche la voz fuerte. Aleluya. Aleluya. Vamos subiendo, vamos. Una vez más, aleluya, Él quiere traer libertad a tu vida en medio de este tiempo. Levanta tus manos. Él quiere hacerte libre de tus cargas. Levanta tus manos ahí donde estás. El Señor te dice: hijo mío, dame tus cargas. Dame tus cargas. Dame tus cargas. Amargo, shena amargo, ne marque. Te adoraré, te cantaré, en mi aflicción aquí esperaré. Mi corazón te contemplará mientras te canto aleluya. Te adoraré, te cantaré, en mi aflicción a ti esperaré. Mi corazón
te contemplará mientras te Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Hola familia Restauración, nos da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes en un capítulo más de su presencia en casa. Y el día de hoy venimos con ese mismo gozo y yo espero que estés reunido con toda tu familia, con algún amigo, con algún invitado, y que juntas podamos compartir esta palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mi nombre es Mariluz Gutiérrez y hoy tengo también conmigo, y es un privilegio, ¿verdad?, compartir con ella esta mesa, esta palabra de parte de Dios, a mi amiga y hermana Cheryl Chávez. Hola Mariluz, la verdad es, como dices, es un privilegio poder compartir en esta ocasión, y la verdad que yo creo que la palabra que el Señor nos dio, espero que sea de bendición para Amén. Todos, y que realmente pueda producir aquello que Él quiere que haga en nosotros. Así y me es. gustaría que pudiéramos iniciar orando, dándole gracias a Dios y Sí. pidiendo su dirección. Amén. Padre, muchas gracias por todo lo que tú has permitido hasta este día, Señor, y te damos gracias por este tiempo, por estos momentos, Señor, en los que vamos a poder compartir tu palabra. Te rogamos, Padre, que sea tu precioso Espíritu hablando a través de nuestras bocas, Señor, y llegando a los hogares, a las familias, a los corazones, Señor, que estén receptivos, Padre, y que tu palabra pueda producir en nosotros, Señor, aquello que tú has planeado y para la cual la has enviado, Señor. Así En el es, nombre Padre. de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y pues me gustaría poder iniciar en esta ocasión nuestro tema haciendo una pregunta que yo creo que todos a lo mejor nos vamos a poder identificar. La pregunta es, ¿estaremos realmente viviendo en los últimos tiempos? ¿Tú qué crees, Mariluz? Mira, yo creo que sí, ¿verdad? Estamos viendo y nos estamos dando cuenta de todos estos acontecimientos que están surgiendo, y no solamente a nivel de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestra nación, sino también vemos cómo hay acontecimientos de la manera mundial, ¿verdad? De la manera internacional, podemos decir. Entonces, yo creo que sí, todo lo que está aconteciendo, yo creo que sí, como dice la palabra, son los últimos tiempos. Pues fíjate que yo creo que no puedo decir que no sean los tiempos que estemos viviendo. Sin embargo, hoy vamos a poder escudriñar la palabra en el libro de Ezequiel, y nos vamos a dar cuenta que ocurrían ciertas cosas que si no hubiéramos el contexto y la fecha en la cual se escribió este libro, pudiéramos ver que parece que describe una situación actual, ¿no? Y me gustaría que nos pudieran acompañar ese libro de Ezequiel, capítulo 22, y ahí relatándoles un poco acerca del contexto de lo que describe la palabra en esta porción. Nos vamos a dar cuenta que aquí el Señor habla al profeta Ezequiel, y una de las cosas que le dice al principio del capítulo es que él debe denunciar todo lo que estaba sucediendo en medio de la ciudad. Así es. Y podemos mirar, si leemos con tiempo el pasaje, que no estaba hablando de una ciudad que no conocía a Dios, estaba hablando del pueblo de Israel, y estaba hablando de lo que acontecía en medio de ahora sí que de su territorio, ¿no? Y me gustaría que pudiéramos enfocarnos a partir del versículo 3, y dice: dile pues, así dice Adonai Jehová, oh ciudad, que marcha a su fin derramando sangre dentro de sí, y que se ha contaminado fabricándose ídolos. Y después vamos a mirar que empieza a relatar, dice: por la sangre que derramaste has pecado, y con ídolos te has hecho y te has contaminado, y has precipitado tu hora. Empieza a hablar la palabra de que Dios iba a traer todo lo que había acontecido, iba a traer consecuencias sobre el pueblo. Pero, por ejemplo, en el versículo 7 dice: en ti despojan al padre y a la madre, en ti atropellan al extranjero, en ti explotan al huérfano y a la viuda, menosprecias mis santuarios y profanas mis Shabaot,
En ti hay hombres que calumnian para derramar sangre. En ti van a comer a los lugares altos y en ti se cometen perversidades. Dice, en ti se descubre la desnudez del padre y en ti hay quien violenta a la mujer durante su menstruo y en ti se ha cometido toda clase de abominación con la mujer de su prójimo y cada uno mancilla a su nuera. Y empieza a hablar de cosas realmente muy impactantes, ¿no? Y después dice que se admite soborno, que hay corrupción, que hay calumnia, que hay violencia, que se derrama sangre. Y yo cuando lo leía decía, pues no difiere mucho a lo que podemos ver que sucede, ¿no?, en estos días, ¿no? Y cómo se repite. Y si yo lo veo pues desde esa perspectiva, a lo mejor alguien que en ese tiempo vivía y que trataba de consagrarse al Señor, podía decir, estos son los últimos tiempos, claro, o estos son los tiempos que ya estaban profetizados, como hoy lo podemos mirar nosotros. Y otra de las preguntas que nosotros nos hacíamos es, ¿cómo se vive hoy? Y poniéndonos como en un espejo con respecto a lo que acabamos de decir, pues vemos que hoy en día se promueve y se legisla y se está a favor de muchas cosas que abiertamente ofenden a Dios. Claro. Se está promoviendo el aborto, se está promoviendo ideología de género. Sí. Ahora sí que la corrupción, ¿no? Hay un dicho por ahí que dice que el que no tranza no avanza. O sea, así la gente está moldeada a esa misma forma de pensar. Y lo más importante y lo que a mí me gustaría recalcar es que sea cual sea el tiempo, a lo mejor el pueblo de Israel lo vivió en ese tiempo y a nosotros nos está tocando vivirlo hoy, es necesario que pongamos ahora sí que nuestros ojos en una pregunta que se hace en el versículo 14 y dice, ¿estará firme tu corazón o serán fuertes tus manos en el día de pasar cuentas? Qué tremendo, ¿no? Esa palabra. Lo que debe interesarnos es, yo sé que el Señor nos ha prometido que va a volver, amén, yo sé que el Señor, amén, es real su palabra, pero a cada uno de nosotros nos va a tocar dar cuentas con respecto a lo que Dios ha puesto en nuestras manos y lo que ha demandado de nosotros. Así es. Y lo más importante es, al menos pienso, ¿no? Si yo muriera hoy, pues hoy es mi último tiempo para mí, es mi último día. Y vas a dar cuentas, ¿no? Y voy a dar cuentas, si va a ser mañana o el próximo mes o el próximo año, ese día va a ser el tiempo del fin para mí, así como puede serlo para cada uno de nosotros. Y yo creo que si miramos a la luz de la palabra, podríamos ahora cuestionarnos si se vivía de esa misma manera a la que vivimos hoy, entonces, ¿qué podemos hacer diferente? ¿Qué es lo que nos compete a nosotros realizar para que podamos marcar una diferencia con respecto a los tiempos? Y yo creo que en eso nos puedes ayudar tú, Mariluz. Sí. Yo creo que el pueblo, ¿verdad? Nosotros, el pueblo escogido de Dios, es el que tiene que marcar la diferencia, ¿verdad? Es una pregunta que yo creo que impacta nuestras vidas, impacta nuestra fe también, porque si vemos aquí el profeta Ezequiel, yo creo que en el tiempo en que a él le habló Dios, pues yo creo que también lo impactó, porque a lo mejor vivía, pero a lo mejor no se daba cuenta qué es lo que sucedía en el pueblo, y es lo que muchas veces nosotros estamos viendo y a veces hacemos como que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces yo creo que la diferencia la tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? El pueblo de Dios, ese pueblo que el Señor voltea a mirar, ese remanente que el Señor voltea sus ojos y que dice aquí en el versículo 30, y eso es lo que nos debe de confrontar y nos debe de impactar, donde dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya, y no lo hallé. Imagínate
la actitud del profeta Ezequiel cuando el Señor le dice eso, ¿sí? ¿Qué impacto para su vida? Pero ahora en este tiempo también qué impacto para nuestra vida, que el Señor voltee a ver y no haya a alguien, ¿verdad? Que haga vallado, ¿sí? Y eso debe ser bien importante en nuestra vida, ¿verdad? Y dice aquí, y si nos vamos un poquito al diccionario, dice que vallado es una cerca, es una barda que se levanta para impedir que alguien entre. Dice, es algo que rodea a algo o a alguien. Y la brecha, dice, es un camino, es un espacio entre dos cosas que no permite que haya esa comunicación, ¿verdad? Que haya esa relación entre esas dos cosas o entre esas dos personas, ¿verdad? Y eso es algo bien importante. Y yo creo que aquí el Señor lo que estaba buscando es un intercesor, ¿verdad? Alguien que intercediera por el pueblo de Israel. ¿Sí? Mari, perdón que te interrumpa, entiendo que vallado, se pone un vallado sobre aquello que es valioso. No Claro. vas a poner un vallado sobre algo que no estimas, ¿no? Algo que no, Así es. que no le encuentras que es De gran estima. para ti. Así Entonces yo creo que es bien importante y que podamos analizar sobre quiénes y sobre qué debemos de hacer ese vallado. Yo creo que la parte importante, ¿verdad? Retomando un poquito, en cuanto al intercesor, para mí, yo pienso que dos ingredientes bien importantes que debe de tener un intercesor, dice que es el compromiso, ¿verdad? Porque tenemos que estar comprometidos con eso que nos va a pedir el Señor, que cuidemos, que rodeemos, ¿verdad? Y también tenemos otro que es la disposición, ¿verdad? Dice aquí, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha, ¿verdad? Tenemos que tener ese compromiso de ponernos en la brecha por algo, por alguien, por eso valioso, ¿sí? Y dice a favor de la tierra. Ahí se genera un compromiso, porque no cualquiera tiene ese compromiso de pararse y como dice acá, delante, a favor de la tierra, dice, para que yo no la destruya. ¿Sí? Entonces, yo creo que esos dos ingredientes debe de tener el intercesor, ¿sí? Y si nos damos cuenta, en Primera de Pedro 4, 7 y 8, ¿verdad? Si lo leemos rapidito, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Algo que debe de tener el intercesor, ¿verdad? Esa herramienta valiosa, ese medio de gracia que el Señor nos ha permitido usar, que es la oración, disponer de la oración, ¿verdad? Y dice, sed pues sobrios. Y si nos damos cuenta, sed sobrios es una persona que está en sus 5 sentidos, que tiene sus 5 sentidos bien alertas, en una consciente, ¿verdad? En una versión me gusta porque dice que debe tener una mente despejada, porque cuando tú te pones como intercesor, tú tienes que estar consciente de lo que vas a orar, ¿verdad? Apercibido, ¿no? Apercibido, alerta, ¿sí? Y eso es bien importante. Y dice, sed pues sobrios y velad en oración. Y yo creo que ahí es cuando hacemos uso del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a revelar, nos va a dar esa iluminación de su palabra para poder dirigir bien nuestra oración,
aquello que queremos cubrir, que queremos rodear, ¿verdad? Y dice otro ingrediente bien importante, y eso lo vemos en el versículo 8, dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, ¿verdad? Qué importante es tener ese amor, ¿verdad? Para poder orar, para poder interceder, para poder ser ese vallado, para ponerte en la brecha, ¿sí? Pero no es el amor que el mundo nos puede dar, no es el amor que proviene del hombre, sino es el amor de Dios hacia su pueblo, hacia nosotros, ¿verdad? Y eso es hermoso porque hay una palabra que dice que es el vínculo perfecto, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos ese amor por las personas que a lo mejor no conocen de Dios, entonces eso nos va a hacer, ¿verdad? Orar por ellos, pedir por ellos, cubrirlos, porque dice su palabra que el amor cubrirá multitud de pecados, ¿verdad? El amor va a cubrir multitud de pecados y eso va a hacer que lo podamos cubrir, ¿sí? Y eso es hermoso. Entonces yo creo que para ser ese intercesor, ¿verdad? Para ser ese intercesor que Dios nos está pidiendo, tenemos que tener la oración como nuestra arma poderosa en cualquier situación que estemos viviendo, en cualquier proceso, en cualquier enfermedad. Siempre la oración ha sido y va a ser esa herramienta poderosa, ¿sí? Y yo en esta ocasión, ¿verdad? Para mí es una excelente noticia, yo creo que debe ser una excelente noticia para todos, en que el Señor nos haya volteado a ver, ¿verdad? Y que nos haya escogido como esos intercesores. Así es. ¿Verdad? Así es. Yo creo que ahora sí que podemos concluir que lo que nos debe interesar no es en medio de qué tiempos, si son los últimos o todavía nos falta, ¿no? Lo que nos debe interesar es lo que Dios demanda de nosotros en medio de la situación. Y es lo que tú dijiste, ¿no? Que el Señor busca quien haga vallado. Y es lo que debe de preservar en nuestra mente y en nuestro corazón, independientemente de lo que nos corresponda vivir, es estar siempre apercibidos, estar siempre sobrios. Ponernos en la brecha. Estar velando por aquello que realmente es valioso, ¿no? Y es valioso, y sobre todo es valioso para el Señor y que lo tenemos que cuidar, ¿verdad? Así es. Y yo creo que para todos es valiosa nuestra familia, nuestros hijos, los matrimonios, nuestros familiares, aquellos que están pasando a lo mejor situaciones de enfermedad o circunstancias que sabemos que si oramos el Señor trae respuesta. Amén. Amén. Y pues es lo que en esta noche queríamos compartir, ¿no? Y ser, ahora sí como dijiste, estar completamente conscientes con nuestros 5 sentidos bien apercibidos, alertas, sobrios, como dice la palabra, y alerta para velar haciendo vallado por nuestras familias. Amén. Amén. Y pues queríamos, ahora sí que terminando y agradeciendo que nos hayan acompañado todo este tiempo, recordarles que nuestros avisos, que nuestras reuniones, ahora sí que hay a las 9 de la mañana y a las 11:30 todos los domingos. Recordemos que va a haber bautizos próximamente, Santa Cena, los bautizos van a ser el día 4 de diciembre y la Santa Cena el día 5. Y en las 2 reuniones. Así es, en las 2 reuniones. Y lo más importante, o que no debemos de olvidar, es que ese vallado lo estamos haciendo todas las mañanas a partir de las 6 de la mañana con nuestra oración continua. Amén. Y los días miércoles tenemos ayuno y terminamos con la oración en nuestra iglesia a las 9 de la noche. Y pues de verdad que ha sido un gusto, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Que nos ha permitido compartir esto, ¿verdad? Y yo creo que
va a ser de bendición para nosotros, está siendo de bendición para nosotros y esperamos también que tú en tu casa, si esta palabra tocó tu corazón, también la puedas compartir y seas ese intercesor, ese vallado, que te pongas en la brecha, ¿verdad? Como dijo Cheryl, por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por tu matrimonio, por nuestra ciudad, ¿verdad? Por nuestros gobernantes, para que nuestra ciudad sea algo y sea esa ciudad que el Señor desea en su corazón también. Amén. Amén. Nosotros podemos ser la diferencia. Amén. Nuestra Amén. oración. Así Pues es. muchas bendiciones, muchas gracias por acompañarnos. Amén.